Comenzamos el apartado 6.3, el sexenio democrático, es decir, el periodo que va entre 1868 y 1874. Y aquí vamos a ver la Constitución del 69, la evolución política desde el gobierno provisional, el reinado de Amadeo de Saboya y la Primera República. Estamos ya en el final del bloque 6, la conflictiva construcción del Estado liberal que se produce entre 1833 y 1868. Si tuviéramos que establecer las partes de este tema, aunque normalmente siempre se pregunta por separado, aunque no puede ocurrir que no lo pregunten junto, por supuesto, sería el sexenio democrático, el concepto, es decir, que constituye ese periodo histórico dentro de la historia de nuestro país. Luego la Constitución del 69, veremos sus características, que es una de las constituciones principales de nuestra historia constitucional. Y por último la evolución política, y aquí vamos a ver la constitución del gobierno provisional, con lo que supone el sexenio democrático, por supuesto, la gloriosa, la revolución de 1868, el reinado de Amadeo I de Saboya, como una solución monárquica, que es la primera que se da, y finalmente la Primera República, como es la solución que quería más el movimiento juntista, como ahora veremos. Bien, pues vamos a estudiar un poco el concepto de sexenio democrático. Sexenio, como su nombre indica, son 6 años, es decir, el periodo que va entre 1868 y 1874. Y es un ensayo de un sistema político democrático como configuración final, como colofón final a la construcción del Estado liberal. Todo ello terminará con la monarquía constitucional de Amadeo I de Saboya y la Primera República, que hay que decir que, aunque son experimentos democráticos, finalizarán en un fracaso. Todo comienza con la conspiración de progresistas y demócratas, Prin, Serrano, que era más bien unionista y un grupo que lo apoyaba, y el almirante Topete, todos estos han firmado un pacto, el Pacto de Ostende, en donde buscan el sufragio universal, el hacer unas cortes constituyentes y sobre todo el sustituir a la reina Isabel II, a la reina Isabel y todos los Borbones. De la Concha, que es el marqués de La Habana, va a ser el presidente del último gobierno de Isabel II, que es un general también. Bien, en septiembre se produce la Revolución Gloriosa o Septembrina, de ahí el nombre, o la Revolución de 1868, como la voy a llamar yo. Esta Revolución de 1868 se produce o se inicia con el pronunciamiento de Cádiz de Prin, Serrano y Topete. Topete, que era el almirante, entonces se pronuncia con la flota allí situada en la base naval de Cádiz. Esta revolución gloriosa tiene dos objetivos. Por una parte, los militares monárquicos que querían cambiar a la reina y hacer una constitución nueva, y por otra parte la Junta de las Ciudades, el movimiento juntista que, como hemos visto, ya se iniciaba a comienzos del siglo XIX en las juntas estas que se forman en la Guerra de la Independencia. Bueno, pues estas juntas de las ciudades que aunan a progresistas, a unionistas y a republicanos que querían cambiar el sistema de gobierno. Se va a producir la batalla de Alcolea entre el ejército al frente del cual estaba el general Novaliches y el José Gutiérrez de la Concha, que son los isabelinos. Bueno, se va a producir una conversación entre unos y otros y esta batalla de Alcolea va a acabar en nada. Es decir, con el triunfo de los sublevados dirigidos por Serrano frente a los isabelinos dirigidos por Novaliches. Isabel II se exiliará a Francia desde sus lugares de veraneo, Lekeitio, en Guipúzcoa. Durante todo este mes de septiembre hasta principios de octubre, hasta el día 8 de octubre en concreto de 1868, va a haber una dualidad de poderes. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Isabel II, es decir, de la Concha, entrega el poder en Madrid a la Junta Revolucionaria, formada por unionistas y progresistas en Madrid. Por todo ello se proclama el sufragio universal, lo hacen las juntas, la libertad de cultos, la libertad de enseñanza y de reunión y de imprenta y la descentralización.
pero unificando los fueros, es decir, todos los españoles van a tener las mismas leyes. Se va a formar una Junta Superior Revolucionaria y se establece, o se hace la proclama del 19 de septiembre, donde se quiere quitar el impuesto de consumos, que es un parecido al IVA actual, la emancipación de los hijos de esclavos, que estaba todavía en Cuba y Puerto Rico, la libertad de imprenta y la enseñanza. Ante esta situación, ante esta dualidad, finalmente la Junta Superior Revolucionaria cederá el poder al gobierno de los militares encabezado por el general Serrano, y a partir del día 8 de octubre de 1868 se inicia el gobierno provisional, el llamado gobierno provisional. Antes de ver la evolución política, nos hemos quedado con el gobierno provisional. Vamos a ver lo que es la Constitución de 1869, que es la Constitución del sexenio, y es bastante perfecta. Podemos decir que es una constitución moderna, es una constitución bastante progresista con respecto a la anterior, que, como si recordáis, era una constitución puramente moderada que había hecho Narváez. Bueno, pues establece la soberanía nacional, que ya hemos estudiado, la monarquía como forma de Estado. El rey tiene competencias limitadas, es una monarquía democrática y parlamentaria, es decir, está muy regulado a los poderes que tiene el rey. Hay una división radical de poderes, no en vano es progresista, el legislativo, que tiene dos cámaras, el Congreso y el Senado, el poder ejecutivo, que lo tienen los ministros, que están controlados por el poder legislativo, y el judicial, que constituye un cuerpo es decir, un grupo de jueces independientes que administran justicia independiente de los otros dos poderes. Se produce una declaración de derechos bastante amplia: libertad, inviolabilidad del domicilio, voto, residencia, libertad de expresión, libertad de enseñanza, de reunión y de asociación. Se aprueba el sufragio universal para los mayores de 25 años, no en vano. Las elecciones se han celebrado ya por sufragio universal cuando se hacen las Cortes Constituyentes. Se regula la vida de los ayuntamientos y diputaciones. La vida, quiero decir, que cómo se establece el poder y qué funciones tienen. La libertad de cultos, pero con compromiso del mantenimiento del estado del culto católico, ya que España es eminentemente católica, y se regula la política, se regula las instituciones que van a gobernar en las colonias de ultramar, es decir, Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Bueno, y aquí, pues como veis aquí, es una comparativa, un cuadro comparativo de las constituciones del siglo XIX hasta 1869. Pues como veis aquí, el autor de la Constitución del 69 son las Cortes Constituyentes, únicamente parecida a lo que se hizo en el 37. La Constitución es de ideología liberal, con amplios derechos y libertades. Es un poco similar a lo que era la del 37, pero muy diferente a lo que es la del 45, que es eminentemente conservadora. La soberanía pues va a ser nacional, como ocurría con la del 37, y no así como la del 45, que ya lo hemos visto que la tenían el rey y las cortes. En cuanto a la religión, no confesionalidad y tolerancia religiosa en la del 37, confesionalidad católica en la del 45 y Estado no confesional, aunque protegía el culto católico, en la del 69. El sufragio aquí es realmente lo que cambia con respecto a las anteriores. Es universal masculino, los mayores de 25 años. El Estado es centralizado, como ocurría en la del 45. Fijaos que en la del 37 se reconocían los derechos forales, es decir, de las distintas regiones de España, caso del País Vasco, de Navarra o de Cataluña. El rey, la corona, en cuanto a la corona, la monarquía es limitada. En la del 69 tiene el poder ejecutivo, es verdad, pero no tiene derecho a veto de ministros y leyes. Sí ocurría esto en las constituciones anteriores. Las Cortes, pues como eran en las otras dos constituciones anteriores, son bicamerales, Congreso, que es electivo, y Senado, que también lo es, con diferencia a las anteriores, que el Senado era más de vitalicio y elegido por el rey, es decir, los senadores eran hasta que se morían. En el caso del Poder Judicial, pues aquí está reconocido con jueces protegidos en su
en el desempeño de sus funciones y los delitos políticos son tratados por un jurado, que es la primera vez que esto se introduce. Y llegamos ya a la evolución política. Es decir, nos hemos quedado con que la Junta Superior Revolucionaria le cede el poder a el gobierno provisional. El gobierno provisional está compuesto por 5 progresistas, 5 liberales progresistas y 4 unionistas. Y los tenéis aquí en la fotografía de la derecha y aquí incluso con sus nombres. Desde luego los más importantes son, por supuesto, Serrano y Prim. Las medidas que toman son disolución de las juntas, estas revolucionarias de las ciudades, se reorganiza la Milicia Nacional, recordemos que era una especie de policía, y los voluntarios de la libertad que apoyaban la Revolución Gloriosa se suprimen. Se establece disciplina en el ejército y se busca siempre el mantenimiento del orden público. Se suprime el impuesto de consumos, la emancipación de los hijos de esclavos que han nacido en 1868 y se establece la libertad de imprenta y de enseñanza. Recordemos que este era un manifiesto que se había publicado ya, pero ellos retoman esto y van a publicar el Manifiesto a la Nación con su programa de reformas, que son básicamente el sufragio universal, la libertad religiosa, de enseñanza, de imprenta, de reunión y de asociación, y va a aparecer una nueva moneda que ha existido en España hasta el año 2000, que es la peseta. También se aprueba un arancel librecambista. Nosotros ya hemos explicado en clase qué era esto del librecambismo. Se van también a convocar elecciones a cortes constituyentes por sufragio universal masculino. ¿Por qué se busca esto? Pues para legitimar el sistema, es decir, al gobierno provisional no lo había elegido nadie y entonces ahora lo que se hace es que se convocan estas elecciones para establecer una constitución y que al gobierno provisional lo nombren las cortes constituyentes. Por lo tanto, es legitimar el sistema. Se decidirá también en estas cortes si se quiere un sistema político monárquico o republicano, ganando la primera opción como ya hemos visto. Bien, este gobierno provisional es presidido por Juan Prim, ahora general Prim. Van a buscar la realización de la Constitución del 69, de 1869, que ya hemos comentado. El sistema de gobierno será la monarquía parlamentaria, y eso sí habría que elegir rey entre distintos candidatos. De momento el regente provisional será el general Serrano. Se produce también en estos días la sublevación de Cuba. Se inicia esa sublevación con el llamado Grito de Yara y la guerra se da entre 1868 y 1878. Protestan los rebeldes cubanos básicamente por el sistema de impuestos o fiscal y pedían la libertad de comercio, un sistema democrático y la emancipación de los esclavos. Cuentan con el apoyo de los Estados Unidos, que como sabemos está muy cerca, y lo que querían era pues quitar a España a la colonia y ellos establecer un régimen favorable al gobierno norteamericano. La elección del monarca, principal valedor del nuevo rey y presidente del gobierno, también se establece un programa en el cual pues, se hace la ley de matrimonio civil, la abolición de la esclavitud, la ley electoral, ley de organización judicial. Como veis, son bastante importante el programa de reformas que llevan a cabo. Los problemas con los que se encuentra son levantamientos republicanos en la costa mediterránea, guerra de Cuba, la guerra carlista y el bandolerismo en los caminos y en los pueblos de toda España. Y estos son los candidatos al trono español. En la parte izquierda tenemos a Alfonso XII, que aunque tenía partidarios en España y también en las Cortes, pues en realidad es hijo de Isabel II y no está muy bien visto. Otro candidato también Borbón es Carlos VII, que era carlista, hijo de Carlos María Isidro. Luego tenemos Antonio María de Orleans, que era duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, y este señor será importante porque una hija suya se casará luego con Alfonso XII. Y Baldomero Espartero, que es el que hemos estado viendo anteriormente durante todo el reinado de Isabel II y antes incluso, ¿no?, de que reinara. Los candidatos al trono español que no son españoles son Fernando de Coburgo,
que se desestima por su iberismo, es decir, porque quería unir a España a Portugal. Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, que era el candidato prusiano. Como era muy difícil decir su apellido, pues en las coplas de aquel entonces se decía olé, olé si me eligen, le llamaban así. Y luego Amadeo I de Saboya, que era el candidato italiano. Bueno, el candidato de Prim era sin lugar a dudas el hijo del rey de Italia, el segundo hijo, que era Amadeo I de Saboya. De hecho, va a reinar entre 1871 y 1873. Era el segundo hijo, como veis aquí, del rey de Piamonte Cerdeña y desde 1861 rey de Italia, de la Casa de Saboya, y de María Adelaide de Austria, que era bisnieta de Carlos III de España y tatarabuelo de Amadeo. Las Cortes votan y Prim, que se ha implicado mucho en esta elección, es que su candidato pues se muestra especialmente contento. Bien, pues va a ser elegido y cuando llega a España lo primero que se encuentra, como vemos aquí en la imagen que hay en la parte inferior, pues se va a encontrar con el asesinato de Prim en la calle del Turco. Y entonces ya Amadeo digamos que empieza con mal pie porque ha perdido su principal valedor. El reinado de Amadeo I va a fracasar porque hay falta de apoyos políticos, los progresistas están divididos, que es el grupo que apoyaba a Prim, la oposición política de alfonsinos, carlistas y republicanos que se van a enfrentar pues a todo lo que diga a los gobiernos de Amadeo o amadeístas. Hay enfrentamientos armados abiertos, como en Cuba y los carlistas, la Cuarta Guerra Carlista, frialdad entre las clases dirigentes y populares por ser extranjero, y hay un rechazo por parte de la Iglesia por no ser especialmente protector suyo, y también del movimiento obrero. Va a haber una inestabilidad política, en concreto, pues va a haber 7 gobiernos en 2 años, y los amadeístas se dividen en dos: el Partido Constitucionalista dirigido por Sagasta y el Radical dirigido por Ruiz Zorrilla. Se va a producir, como hemos dicho, la Tercera Guerra Carlista y va a haber enfrentamientos entre los partidos amadeístas. También en la calle Arenal de Madrid van a sufrir un atentado él y su esposa, que van a salir ilesos, pero eso crea cierta inestabilidad. Y se va a producir la abdicación en febrero de 1873. Bien, para terminar este reinado podemos decir que la vida política española carecía de estabilidad, había conspiraciones de todo tipo, como hemos visto, republicanas, borbónicas, luchas personales entre los partidos amadeístas, gobiernos que duraban muy poco, levantamientos carlistas, atentados, separatismo en Cuba, obligado además a firmar la disolución del cuerpo de artilleros por un problema en Cataluña. Anunció su abdicación a la corona española en 1873. Su mensaje a las Cortes o Parlamento definió a los españoles como ingobernables. Amadeo regresó a Italia y fallecería en Turín en 1890. Y se va Amadeo y en una reunión conjunta de las Cortes o Parlamento se va a aprobar la República, la Primera República, como solución de urgencia. Los republicanos no tienen experiencia de gobierno ni había muchos partidarios de la República en España. Las dificultades con que se encuentra es que hay una división de republicanos entre los federalistas, que querían que España fuera un Estado federal con división territorial en estados, y luego los que querían que se gobernara desde la capital, desde Madrid, que son los unitarios. Hay una oposición política de los carlistas, de los alfonsinos y de gran parte de los progresistas. Había enfrentamientos armados, ya hemos dicho que estaba abierta la Tercera Guerra Carlista, Cuba, y además el movimiento cantonalista, que ahora veremos lo que es. Se producen desmesuradas expectativas por parte de las clases populares, que veían en la República una oportunidad de revolución social, de reparto de tierras entre los campesinos, de mejoras salariales, de abolición de las quintas. ¿Qué son las quintas? Pues los jóvenes entre 17 y 21 años iban a hacer lo que se llamaba el servicio militar. Entonces, ¿estos quién iban normalmente? Pues iban todos los hijos de obreros, que eran los que no podían evitar ir a este servicio militar, y luego pues iban donde les tocaba, claro está. Donde normalmente, pues si había guerras,
pues evidentemente iban. ¿Y qué ocurría? Pues que normalmente los mataban en las guerras, como ocurre habitualmente. También el impuesto de consumos, que era una especie de IVA actual, por el cual pues también se grababan a las clases menos pudientes. Entonces todo esto lo que querían era quitarlo, ¿no? Y es un poco lo que la República siempre ha supuesto en España. Ya veremos cuando lleguemos a la Segunda República en el siglo XX que ocurrirá un poco lo mismo. Además, hay una falta de apoyo internacional a la República Española, solamente reconocida por Estados Unidos y Suiza, que en aquel entonces no eran importantes potencias. Por supuesto, hoy día la situación, sobre todo con Estados Unidos, cambiaría. Bueno, la Primera República en sí, aunque luego habrá un experimento republicano conocido como República Ducal, duró 11 meses con 4 presidentes. Tenemos aquí Pi, Margall y Salmerón, que son básicamente federalistas, y luego más unionistas, Castelar y Figueras. Pero claro, 11 meses, 4 presidentes del Consejo de Ministros, pues es excesivamente mucho. Cuando vemos lo que hacen cada uno de estos presidentes del Consejo de Ministros, pues evidentemente tener en cuenta que estamos hablando de periodos de como mucho 2 meses. Entonces en 2 meses de gobierno se puede hacer pocas cosas. Bueno, durante el gobierno de Figueras, que en realidad no, carecía de experiencia de gobierno y tenía muy poco apoyo popular, pues forman el gobierno personalidades republicanas que no eran muy radicales, y entonces tiene que remodelar el gobierno para que la mayoría fueran federalistas como él. Mantiene la Constitución del 69, que como hemos visto no es una constitución republicana, es una constitución monárquica, y convoca a elecciones para cortes constituyentes para elegir, lógicamente, para hacer una constitución republicana. Eh, a pesar de la fuerte abstención, porque fueron boicoteadas por la oposición, ganan los federales. Y Figueras dimite y le va a sustituir Pi y Margall. Pi y Margall, que establece en el proyecto este de Constitución Republicana, van a establecer 17 estados federales. Recordad que el número de autonomías en la actualidad es similar, ¿no? Las Cortes proclaman la República Federal. Se produce la insurrección cantonalista, con cantones independientes, en el que destaca el de Cartagena, como ahora veremos. En Madrid se forma un comité de salud pública, se llamaba Comité de Salud Pública de Barcia, al estilo de la Revolución Francesa del siglo XVIII, y va a tener que dimitir ante esta situación y le va a sustituir pues un presidente mucho más pues unionista. Va a ser el caso de Nicolás Salmerón. Se produce un giro conservador, va a empezar a triunfar frente al cantonalismo, pero al no firmar una sentencia de muerte, pues decide dimitir, al no querer firmarla. Le va a sustituir Castelar, que va a gobernar por decreto, sin garantías constitucionales. Se potencia el papel del ejército por la guerra de Cuba y la guerra carlista, y prácticamente con esto se va a cerrar el experimento republicano. Sí hay un elemento importante a considerar, que es el tema del cantonalismo. El cantonalismo, como veis aquí en esta diapositiva, es un movimiento político español que partía de un federalismo de carácter radical. Se establecen ciudades independientes y todo el territorio que le rodea, es decir, su término municipal, que se podrían federar libremente entre ellas o no. Recuerda un poco a las poligriegas y tuvo una gran influencia del movimiento obrero, sobre todo anarquista. Destacan, entre otros, los cantones de Sevilla, Málaga, Cádiz, Tarifa y sobre todo el de Cartagena. Este último resistió hasta 1874, cuando los generales Martínez Campos y Pavía lo derrotaron. Y aquí en el mapa de la izquierda tenéis todos los cantones, ¿de acuerdo? Fijaos este de Almansa o el de Jumilla, porque fueron bastante importantes, y sobre todo el de Cartagena. Existe cierto partido cantonalista hoy día, sin mucha representación, pero que sí que ha estado varias veces en el ayuntamiento de Cartagena en la actualidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué surgió? Pues como reacción a la posible derechización y como medio de presión para implantar la República Federal. Se basaba en una democracia directa, en la autonomía municipal y en reformas sociales. Se suprimen los consumos, también en las quintas. Se quiere que exista un reparto de tierras, un anticlericalismo.
Se inició en Cartagena y es el que más aguantó, y todo esto dividió a los republicanos entre los cantonalistas por una parte y los unitarios por otra. Es verdad que la República elaboró una constitución, pero que no se publicó, que era la Constitución non nata de 1873. ¿Os acordáis que hubo otra en 1856 que también fue no promulgada? Esta era de carácter federalista. Bien, en enero de 1874, después de Nochevieja y Año Nuevo, se reúnen en el Palacio de Congresos, en las Cortes, perdón, en el Palacio de las Cortes, en la carrera de San Jerónimo, se van a reunir en una sesión conjunta el Congreso y el Senado. Y el capitán general de Madrid aprovecha esta reunión, que era el general Pavía, para dar un golpe de Estado. Allí entra en las Cortes, las disuelve y publica el Manifiesto de la Integridad de la Patria, por el cual pues se le daba el poder interino temporal al general Serrano. Y se va a rendir el cantón de Cartagena. También se disuelve la primera internacional, la AIT, que tenía, como sabemos, mucha influencia en los cantones. Es una internacional obrera. La política que va a seguir Serrano, que en principio era pues de tipo temporal, va a ser una política enérgica a golpe de decreto. Entonces va a gobernar prácticamente hasta el mes de diciembre de ese año. En ese mes de diciembre se va a producir un golpe de Estado en Sagunto, al lado de Valencia, por el general Martínez Campos. Y adelantándose a la idea que tenía a otro político que se llamaba Cánovas del Castillo, Alfonsino, pues proclama la restauración borbónica en el hijo de Isabel II, Alfonso XII. Y con esto se inicia ya el siguiente periodo de la restauración, como ya veremos, pero esto ya para la segunda evaluación.